Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Pasaporte a Ignotia. Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un nuevo programa de la sección Pasaporte a Ignotia y ya sabéis que el capitán de esta sección, en la que viajamos a esas grandes exploraciones y capítulos de nuestra historia repletos de aventuras, no es otro que Javi Rando. Hola Javi. Muy buena, Gerión, encantado de pasar de nuevo por tus micrófonos y contar de, bueno, pues otra nueva historia alrededor de esa saga de las Indias Orientales que bueno, se compone de una serie de episodios y vamos ya por el tercero, pero ya te digo que hay bastante más, ¿eh? Sí, pues es un placer. Pues como bien has dicho, retomamos esta saga de las Indias Orientales y en esta ocasión ya empezamos a vislumbrar las Islas Filipinas, ¿no es así? Sí, los primeros dos episodios, si recuerdas, bueno, pues empezamos con las primeras expediciones que se produjeron al Maluco, Carlos V, con esa necesidad de reclamar aquellas posesiones, unas expediciones que obviamente no fructificaron y que repasamos sobre todo en dos de ellas, ¿no? La de Loaiza, una de las más populares junto al Cano, y la de Álvaro de Saavedra, esta última ya desde las costas pacíficas de México. Y también tuvimos ese extra en el segundo episodio de la historia de las Aslenmes, que creo que merecía un capítulo aparte y que bien pudo llegar a Australia y Nueva Zelanda antes que ninguna otra nave. Lo que es una realidad al final es que ninguno de ellos tuvo ningún recorrido por la imposibilidad de ejecutar ese tornaviaje vía Pacífico y tuvimos unas expediciones por delante donde el hambre, la pobreza y las pésimas condiciones de marinos y soldados pues finalmente obligaron a regresos, bueno, diezmados completamente y también, bueno, pues unas condiciones deplorables en una situación en la que España no consiguió alzarse allí con el dominio de aquella zona. Sí, la verdad que como ocurría en las expediciones de esta época, de estos tiempos, ya lo hemos visto en varias ocasiones y aquí en la Biblioteca de la Historia hemos hablado mucho sobre ello, que se montaban grandes expediciones con varios barcos, 300, 400 marinos y al final quedaban solo un puñado de marinos desarrapados, sí. con la salud por los suelos y bueno, así eran las aventuras en esta época. De hecho, tal es el punto de desgaste de aquella situación y a la que hay que sumarle un emperador empeñado en el control de Europa, dándole poca importancia a aquello, que el último capítulo lo cerramos con esa imposibilidad de asentar allí un puerto comercial y con la venta del emperador Carlos de sus derechos sobre las Molucas a Portugal. Uh-huh. Tenía que costear, como decimos, esas guerras que se producían en Centro Europa y era un periodo expansivo para el Imperio Español y los prestamistas italianos y alemanes tenían totalmente acosado al emperador que necesitaba esos recursos monetarios y se interpretó que las Molucas eran más una molestia que
que otra cosa. Lo que sí que es verdad que de esa última expedición de Saavedra, y vuelvo a recomendar, si alguien ha llegado a este capítulo y no sabe de qué estamos hablando, tenemos otros 2 episodios que además lo pueden encontrar en las listas relacionadas que tenéis en la Biblioteca de la Historia, que se llama, bueno, pues la saga de las Indias Orientales, ¿vale? Para que poneros un poco en situación. Pero como decimos, lo que quedó patente también y que se descubrió con esa expedición de Saavedra desde México a lo que son las actuales Filipinas, es que Nueva España era un puerto de entrada primordial, ¿no? Que podía conectar todas las riquezas de China y de Japón, y que simplemente faltaba ese punto, ¿no? Encontrar ese tornaviaje que permitiera una navegación y ese modelo de negocio que iban buscando, ¿no? Cortés, de hecho, que era un tío bastante avispado en estas lides, puso todo su esfuerzo en la construcción del puerto de Acapulco, y que iba a ser además fundamental en años venideros. Antonio de Mendoza, que sería el primer virrey, pues continuaría con esa expedición. Y como decimos, pues acaba con ese 22 de abril de 1529, se firma el Tratado de Zaragoza, ya lo explicamos, en el que se entrega la especería a Portugal. Fueron 350.000 ducados de oro y las Cortes intentaron parar aquello, ¿no? Porque les pareció una auténtica locura lo que está haciendo Carlos. Pero esa es la situación, el contexto histórico que tenemos. Y en este tercer episodio lo que vamos a descubrir es cómo se bautizan esas Filipinas y cuál fue la expedición que lo consiguió. Sí, ya has hablado de Nueva España, y es que ese afán de Cortés por convertirlo en clave comercial, luego con el paso del tiempo tendría su resultado y su fruto, porque el virreinato de la Nueva España era de los territorios más ricos del Imperio Español. Incluso el nivel de vida allí era más elevado que en cualquier parte de Europa. O sea, en las ciudades más importantes de Europa tenían menos nivel de vida, menos poder adquisitivo o acceso a alimentos de todo tipo, sí, que aquí en el virreinato, bueno, que en el virreinato de Nueva España. Pues precisamente, y este virreinato de Nueva España, que como ya hemos contado, está muy relacionado con lo que posteriormente sería la especiería. Hernán Cortés es una figura clave. Y quizás en los capítulos anteriores no hemos redundado tanto en su figura, pero vamos a hacerlo en la introducción de esta, antes de irnos al bautismo de las Filipinas. Así que si te parece bien, Gerión, bueno, pues empezamos a vislumbrar un poco el boceto que nos encontramos, ¿no? Pasa ese Tratado de Zaragoza en 1529. Cortés quiere apoderarse del Pacífico, después de haberlo hecho con el Imperio Mexica, y se fija el empeño de abrir ese comercio de la especiería y volver a dejar su sello en la historia, si no era ya patente, ¿no? Además, bueno, pues venía un poco enquistado, ¿no? por el desastre de la expedición de su pariente Saavedra, ¿no? Que en una misiva Cortés le había explicado a Carlos V que él mismo garantizaría, bueno, pues poder abrir esa ruta de navegación que era tan importante, ¿no? Cortés se fija en sus últimos momentos finales en México, ¿no? Una nueva misión, ¿vale? Una misión casi a la desesperada, que se iba a conocer como la expedición del Pacífico Ecuatorial. Iba a partir con un pretexto a todos casual, pero bueno, entendemos que a estas alturas casi nada suele ser casual, ¿no? Y era atender un requerimiento de ayuda de Francisco Pizarro, que ya por aquel entonces era gobernador del Perú. Los españoles que estaban afincados en el Perú se encontraban sitiados en Lima por parte de fuerzas de resistencia incas que pretendían derrocar a las fuerzas españolas. Y en una cometida de más de 100.000 indios que habían derrotado a 400 conquistadores, entre estos al hermano de Pizarro, pues los habían sitiado en Lima, ¿no? Pizarro puede pedir ayuda y Cortés la recibe y vio en esa acción, digamos, una última oportunidad de encontrar esa gloria en los mares del sur, ¿no? Cortés estaba totalmente convencido de que el Pacífico seguía albergando riquezas, ¿no? Y dentro de ese afán conquistador, ese espíritu que tenía, pues quería ser de nuevo, pese a ya el éxito conquistado, de nuevo el líder de esa cometida. Además, él ya estaba al tanto de la llegada de Antonio de Mendoza, que iba a usurparle el poder como primer virrey
de la Nueva España. A todo ojo, un acto político del emperador por poner a Antonio de Mendoza, un hombre de su total confianza, al frente de lo que de momento era, llamémosle colonia o virreinato, en este caso español, más importante del imperio, ¿no? Con más posibilidades. La expedición que iba a poner Cortés de rescate a Pizarro, estoy haciendo unas comillas, lo que pasa es que en podcast no se entienden bien, pero estoy con los dedos haciendo una comilla de rescate a Pizarro, ¿no? La iba a poner en manos de Hernando de Grijalva, que había llegado a México, de hecho, de la mano de Cortés, y se había convertido en una persona de su total confianza. Un marino con buenas dotes, ¿no? Y que había realizado distintas expediciones por el mar del sur, siempre en las costas cercanas a México, de Baja California y de la propia península de California. Y el marino, de hecho, iba a dejar su lugar en la historia con el descubrimiento del archipiélago de Revillagigedo, entre estos la isla de San Benedicto, de la cual creo que ya hemos hablado. Cortés preparó 2 barcos con 60 hombres, caballos y pertrechos para esa expedición de rescate, la Trinidad, con Fernando de Alvarado a los mandos, y el Santiago, donde capitaneaba Grijalva, que además iba a ejercer obviamente la capitanía de toda la expedición. Y parten en una fecha que no queda especificada, de 1536. Esta misión de ayuda iba a resultar totalmente infructífera, puesto que la expedición se quedó en el puerto peruano de Paita, esperando durante 3 meses cualquier tipo de noticia de Pizarro. Finalmente obtienen por parte del conquistador la gracia de distintos regalos, porque ya tenía totalmente sometida la situación. O sea, llegaron tarde, se podría decir, ¿no? Ni siquiera entraron en batalla, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no?, se descubre la verdad, ¿no? Y es que Grijalva pues hace conocer al resto de la expedición cuáles son los motivos reales de estar allí, en aquellas coordenadas, ¿no? El Patache de la Trinidad vuelve a México, y en su viaje de vuelta, de hecho, pudo descubrir algunas islas de considerable tamaño y que actualmente se relacionan de forma vaga, Gerión, con la isla Galápagos. No queda totalmente claro, pero sí que la Trinidad podría haber llegado a estas coordenadas, ¿no? La nao Santiago recibe esas noticias de Pizarro y por fin, como decimos, Grijalva le comunica a todo el mundo la realidad, ¿no?, de estar allí, ¿no? Y es que se tenían que adentrar ahora en la profundidad de los mares del sur, en dirección oeste, con órdenes directas del propio Cortés. El objetivo era encontrar las llamadas Islas Ricas. Es una noticia que al recibirla, ¿no?, la expedición no es de buen agrado. Se sospecha, con buen criterio, que no había abastecimientos de agua y que la comida era insuficiente para afrontar la travesía. Así que digamos que esta situación, bueno, pues queda un poco en entredicho. Empiezan mal. Y en efecto, Gerión no se equivocan, ya que según cuentan las crónicas, 6 meses después de tomar navegación oeste, la situación de la tripulación era tan lamentable y no habían localizado ninguna isla ni siquiera para hacer aguada, que empezaron a perder vidas de forma masiva, ¿no? Y parece que además las decisiones de Grijalva sobre si seguir o no seguir, tuvo dudas, ¿no? Y lo peor que hay en el mar es que un capitán muestre dudas. Sí. Porque eso la tripulación lo ve al momento, y quizás Grijalva, que era además un marino muy experimentado y que ya tenía éxitos a sus espaldas en toda esa costa de Baja California, pues mostró grietas que hizo perder totalmente la confianza de sus hombres, ¿no? Se produjo un motín que acaba con el asesinato del capitán a manos de su hombre y la decisión de acudir a las Molucas, un territorio que a ojos de los firmados del Tratado de Zaragoza ya no pertenecía a los españoles y era propiedad de los portugueses. O sea, dentro de las órdenes de Cortés, ir a las Molucas estaba totalmente prohibido, porque, digamos, era llevar la contraria a ese Tratado de Zaragoza, ¿no? Recorren 3.000 millas, se calcula que 8 meses de navegación, descubren islas menores, de poca importancia, como las actuales Crismas o la isla de los pescadores, y la expedición llegó a Papúa, donde fueron capturados por los nativos. Y no sería hasta 2 años más tarde, en 1539, cuando el gobernador portugués en las Molucas, Antonio de Galvao, rescataría a los 3 únicos supervivientes de aquella expedición de Grijalva, de los que nos han quedado los relatos de Miguel Noble, y merece la pena echarle un vistazo porque los relatos son maravillosos, ¿no? No termina de quedar un poco... Hay varios relatos distintos de esos 3 supervivientes, y bueno, se echan la culpa entre uno y a otro, no queda claro por qué se produce ese motín, pero bueno, en cualquier caso fue una expedición, ese último intento de Cortés de dominar el Pacífico, de descubrir nuevas tierras
y nuevas riquezas que no terminó de salir muy bien. Tú fíjate, esto es lo que hemos hablado anteriormente, de esas expediciones, y al final solo 3 únicos supervivientes quedan de esta expedición. Sí. Esos 8 meses de navegación, es que hay que imaginarse 8 meses en el mar, pero no en un barco confortable, sino en los barcos de aquella época. O sea, es que no lo imaginamos, y la gente muriendo, se te muere el compañero que está al lado, vas llegando a islas, sí, pequeñas, que a lo mejor puedes encontrar algo que salta a la boca, algún alimento un poco más fresco que pueda evitar el escorbuto, pero bueno, que serían expediciones auténticas odiseas, la verdad que sí. Y luego te encuentras en mitad de la nada, en una isla, apresado por unos nativos que supongo que al final, hasta con el tiempo, acaban perdiendo el interés por aquellas personas. Te intenta adaptar a su medio de vida, porque en la naturaleza del ser humano está vivir en comunidad, pero para un europeo de aquella época sería sería casi una locura, ¿no? Vivir entre nativos. Y luego, cómo no, los salvadores de nuevo son los portugueses. Ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los portugueses, oye, tenían su tal, ¿no? Pero bueno, de pronto llegaban y decían, otra vez otros españoles aquí, ¿no? Tenemos que... Y bueno, pues por lo menos ejercían de ayuda, ¿no? De salvoconducto para esa supervivencia de esos 3 hombres, de los cuales no llegaron las crónicas. Yo pienso que ahí, a pesar de ser enemigos, entre comillas, echarían mano a la religión y dirían, bueno, vamos a ayudar a estos cristianos que son cristianos como nosotros, que están aquí apresados por los nativos y las están pasando canutas. Bueno, si te parece, vamos a hablar sobre el cambio político en Nueva España, de ese cambio de Cortés a Mendoza. Pues en esos 14 años que van desde 1521 a 1535, se suceden varios gobernantes en los territorios que más tarde serían conocidos como Virreinato de Nueva España. A este periodo se le conoce como periodo previrreinal o previo al virreinato, en el que como gobernante más conocido tenemos a Hernán Cortés. Pero como he mencionado, Cortés no sería el único gobernante de estos territorios, y hasta la llegada del primer virrey de Nueva España, que no sería otro que el propio Antonio de Mendoza y Pacheco, pues estos diferentes gobiernos tienen su inicio con la conquista de Tenochtitlán por parte de las tropas castellanas, tlaxcaltecas también, y otros pueblos indígenas aliados que fueron comandados por Cortés. El 13 de agosto de 1521, día en el que Tenochtitlán no puede resistir el envite de las tropas castellanas y tlaxcaltecas, pues aquí se daba inicio a la presencia española en estos territorios durante los siguientes 300 años. Hernán Cortés iniciaría su gobierno con el título de capitán general y justicia mayor capitular. Durante su primer año como capitán general, Cortés buscó con ansia su nombramiento como gobernador real, que era el título de mayor importancia del que podía gozar una persona fuera de los territorios peninsulares. Y su insistencia tuvo su recompensa el 15 de octubre de 1522, cuando finalmente le fue otorgado el título de gobernador real. Curiosamente, en ese tiempo, y con la visita de Cristóbal de Tapia a la zona a finales del mes de diciembre de 1521, Hernán Cortés quedó durante unos días subordinado a este. La visita no era casual, ya que Cristóbal de Tapia arribó a estas tierras con la misión de investigar si la conducta de los conquistadores era lícita o no. Cristóbal de Tapia solo permaneció en estas tierras durante 6 días, días en los que Cortés y el resto de conquistadores le demostraron que no era bienvenido, tras lo que Cristóbal abandonó su empresa y volvió a Cuba. Hernán Cortés seguiría gobernando en aquellas tierras como gobernador real y capitán general, desde el 15 de octubre de 1522 hasta el 12 de octubre de 1524. En esos 2 años contaría con la ayuda de otros cargos, como Alonso de Estrada, que fue nombrado tesorero real de la Nueva España, con Gonzalo de Salazar como recaudador de impuestos, con Rodrigo de Albornoz como contador y con Pedro Almíndez Chirino como veedor. Ese 12 de octubre de 1524, Hernán Cortés se desplaza a Honduras para combatir a Cristóbal de Olid, quien se había rebelado tras ser enviado por Cortés a estas tierras para realizar nuevas conquistas.
En su ausencia, Cortés dejó al mando de los asuntos de gobierno en Nueva España al segoviano Alonso Zuazo como gobernador interino y a Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz como tenientes gobernadores. Los hombres que ayudaban a Cortés en su gobierno se irían turnando como gobernadores en ausencia de Cortés y por orden empresa de este, ya fuera en forma de diarquía, triunvirato o pentarquía, según el número de tenientes gobernadores que hubiera en cada momento. Tras casi 2 años fuera, Hernán Cortés vuelve a tomar las riendas de Nueva España el 19 de junio de 1526, pero menos de 2 semanas después llega a Nueva España Ponce de León, tras ser nombrado por Real Decreto juez de residencia y gobernador, con la intención de investigar el gobierno de Cortés. Pero Ponce de León no llegaría a concluir su trabajo, ya que moriría 12 días después de asumir el cargo. Pero Cortés ya no volvería a gobernar en estas tierras, ya que Ponce de León delegó sus funciones antes de morir en el sevillano Marcos de Aguilar. Marcos de Aguilar sería juez de residencia y gobernador desde la muerte de Ponce de León hasta su muerte el 1 de marzo de 1527. Tras dejar como sucesor a Alonso de Estrada, quien gobernaría durante casi 2 años, junto con Gonzalo de Sandoval y Luis de la Torre, llegaría a Nueva España el periodo de las Reales Audiencias. La primera Real Audiencia fue presidida por el alcarreño Nuño Beltrán de Guzmán y duró 2 años, desde el 9 de diciembre de 1528 hasta el 23 de diciembre de 1530. La segunda Real Audiencia fue presidida por el conquense Sebastián Ramírez de Fuenleal y duró casi 5 años, desde el 23 de diciembre de 1530 hasta el 14 de noviembre de 1535, cuando Antonio de Mendoza y Pacheco toma posesión del cargo de virrey de Nueva España, y fue de esta manera como se pasa de la conquista de estos territorios por parte, en gran medida, de Hernán Cortés, a la instauración del virreinato de Nueva España, que aunque parezca que de una cosa se pasó a la otra y que de Hernán Cortés se pasaba a Antonio de Mendoza y Pacheco, vemos cómo el entramado de los sucesivos gobiernos ya da para casi un monográfico. Claro, eso es dos puntualizaciones de esta parte que nos has contado, porque claro, cuando resumimos nosotros todo lo que es la figura de Hernán Cortés y cómo, por ejemplo, influye en esa expedición de Grijalva, hay que decir que después de la narración que nos has hecho con esa Real Audiencia y esas auditorías por parte de la corona sobre la situación que había en México, el estatus de poder de Hernán Cortés en México seguía siendo total. O sea, él podía, independientemente de ese control de la corona, podía tomar decisiones como esa que hablábamos de Hernando de Grijalva. Y otra cosa, después de contarnos todo esto, que a mí se me ha venido a la mente y he aprovechado para buscar la bibliografía en un libro que tengo aquí, que se llama Los Austrias, de nuestro compañero el Ficón Histórico, y es que me encantó esta anécdota, ¿no? Y quería contárosla. Y es que obviamente la confianza del emperador en Hernán Cortés y en el poder que podía asumir dentro de México era poca, ¿no? No terminaban más que el emperador, probablemente la gente cercana, ¿no? Sus asesores, sus nobles y demás, ¿no? De hecho, en una de estas acusaciones por parte de su enemigo, Hernán Cortés tiene que viajar a España y trata en vano de reunirse con el rey y emperador, ¿no? Y hasta que un día le aborda en un pasillo, le detienen los guardias y pregunta el César, y estoy leyendo literalmente, pregunta el César que quién era aquel hombre y él respondió sin empacho. O sea, Carlos V preguntó quién era aquel hombre y Hernán Cortés respondió, aquel que os ha dado un imperio. Me parece una anécdota bestial. Sí. Yo creo que esa frase refleja en sí misma el carácter del que es el conquistador por antonomasia. Es que realmente se puede decir que fue así. O sea, Hernán Cortés empezó ese germen de lo que al final sería el Imperio Español. Porque si Hernán Cortés sí que, digamos, expandió los dominios de España por el norte y Centroamérica, más o menos, pero es que luego de aquí, como veremos, se daría el salto a las posesiones en el Pacífico. Totalmente. Ese, de hecho, es precisamente el cenit de lo que estamos hablando. Pero, Gerión,
esto era, digamos, el contexto histórico, digamos, poner al oyente en situación de cómo nos encontramos de cara a este tercer episodio de las Indias Orientales, pero nuestro protagonista de este Pasaporte Quinotía no es Hernán Cortés, sino es Ruy López de Villalobos, que es paisano mío y que sabe bien que, bueno, que en parte esta saga de las Indias Orientales nace casi por su figura, por la figura del marino y capitán malagueño. Sí. El hombre que bautizó a las Islas Filipinas como tal y que todavía perdura en el día de hoy. Si te parece, te cuento un poco quién era este Ruy López de Villalobos. Fue un marino hidalgo español que nace en Málaga a comienzos del siglo XVI, fecha que no termina tampoco de quedar clara por el periodo convulso de conquista que tenemos en aquel momento, que lideró, bueno, reconquista ya efectuada, pero que cuesta seguir, ¿no? Que lideró una de las expediciones más ambiciosas para conectar Asia con Europa a través de América, en busca de ese esperado tornaviaje que llegaría años después. Trató, no obstante, de colonizar las hasta entonces conocidas como Islas de Poniente. A las Filipinas ya sabes que se le llamaba Islas de Poniente, así la bautizaron en aquel viaje, en aquella primera vuelta al mundo de Elcano y de Magallanes, y intentó sin éxito establecer esa ruta marítima comercial. Vamos a contar toda esa historia en el capítulo de hoy. Y en esas aventuras descubrió territorios ignotos hasta entonces, como Iwo Jima, como Nueva Guinea, las Islas Marshall o incluso Hawái. Y queda finalmente con su lugar en la historia por lo que hemos dicho, ¿no? Por dar ese nombre a la isla filipina por el entonces príncipe Felipe, y que pronto sería el emperador Felipe II. El padre de Ruy López de Villalobos era Juan de Villalobos, un castellano leonés que pasa a ser uno de los primeros repobladores de Málaga después de la conquista del reino nazarí de Granada. Fue un tipo importante que ostentó varios cargos públicos y se convirtió en una de las personas de mayor importancia de aquella Málaga recién instaurada como católica, ¿no? Si bien no se puede demostrar, parece que la marcha de Villalobos a México se produce dentro de la comitiva del virrey Antonio de Mendoza en 1535. Y se dice que no fue todo casual, sino que es que además les unía cierto parentesco familiar vía paterna. Ruy López de Villalobos, hasta el momento en el que se va a producir esta historia, ostentaba ciertos cargos de administración en la Nueva España, lo cual indica también que su relación con Antonio de Mendoza no era poca. Y su mujer, doña Juana de Ircio, de hecho era hija de Pedro de Ircio, que fue uno de los conquistadores que acompañaron a Hernán Cortés en la conquista de México. Curioso. Al igual que su predecesor, y ya volvemos a cambiar el tercio de Antonio de Mendoza, que va a ser un tipo muy importante, iba a mirar con muchos deseos a Antonio de Mendoza, una vez presentado Ruy López de Villalobos, ¿no? Esas glorias y riquezas, ¿no? De las que él también quería sentirse parte y dejar su sello en la historia. Junto a Pedro de Alvarado, entonces adelantado de Guatemala, como bien sabes, formaría un concierto con el objetivo de explorar los mares del sur. Y otro para el norte de California, con el objetivo de encontrar esas 7 ciudades de Cíbola, ¿no? Que hablamos, si recuerdas, sí, en aquel episodio, ¿no? De las ciudades perdidas, ¿no? Antonio de Mendoza también fue uno de los incitadores de aquella expedición. Recordamos además que Pedro de Alvarado, del que hemos hablado, fue también uno de los hombres fuertes de Hernán Cortés en la conquista, y tras probar fortuna en Guatemala, ahora pretendía hacerlo en los mares del sur. Por lo tanto, llegan a esa asociación tanto Antonio de Mendoza como Pedro de Alvarado. El adelantado de Guatemala aceptó acudir a una expedición primero entre que formaba la comitiva. Pedro de Alvarado decide acudir a una expedición que le encarga el virrey a Nueva Galicia, en la actual Jalisco, en México. Pero en una refriega con los indios de Nochistlán, tiene la mala suerte en la huida de ser pisado por un caballo. Fueron tales las heridas que no consiguió sobrevivir. Y Pedro de Alvarado había sido la persona que se había encargado de preparar toda esa flota, esa ambiciosa expedición, hombres incluidos, para acudir a esas Indias Orientales para reclamar esas islas de Poniente, ¿no? Se conoce esa noticia y rápidamente Villalobos es la persona que recibe el encargo del virrey para liderar la expedición a las Indias Orientales. De nuevo, Gerión, te lo he comentado antes, ¿no? No tenemos pruebas fehacientes de que Antonio Mendoza y Villalobos fueran familia,
pero este tipo de señales dejan a las claras que había algo más que una relación profesional, podemos decir, ¿no? Porque quizás el currículum de Villalobos hasta aquel momento no es exactamente el de Alvarado. No es equiparable, ¿no? Se le encomienda que tiene que encontrar el derrotero de vuelta desde la isla de Poniente a México, el tornaviaje, que tantas veces había resistido y que hemos ido contando a lo largo de esta saga, ¿no? Una de las condiciones que se destacan era la de no entrar bajo ningún concepto en territorios delimitados por Portugal en las bulas papales, el Tratado de Zaragoza, y ya terminado de arreglar el Tratado de Zaragoza. O sea, había documentación de sobra para saber cuál era la zona de Portugal, y la orden que había Villalobos era que en ningún momento se pasara, ¿no?, esa frontera, ¿no? Que sí, bueno, había como digamos 3 normas a las que había que seguir. En primer lugar fueron las bulas papales, que derivaron el Tratado de Tordesillas, y es que luego encima estaba el Tratado de Zaragoza. O sea, tú bien lo has dicho, hay 3 normas que hay que seguir a rajatabla y no, digamos, no incumplirlas porque se había determinado así, y Portugal tenía unas delimitaciones y España otras delimitaciones. Eso es, y creo que quizá lo abordaremos un poco más adelante, pero desde el punto de vista de la corona española imperial, en aquel momento se interpreta que las islas de Poniente están fuera de la delimitación de Portugal. Digamos, es un truco, ¿no? Una interpretación, ¿no? Una interpretación libre, ¿no? La picaresca española aparece por aquí. Claro, realmente, bajo mi punto de vista y por todo lo que nos hemos documentado al respecto de este tema, realmente España no tenía ningún interés colonizador en aquella situación. Quizás lo que buscaban era un par de puertos comerciales en unas islas, en este caso la de Poniente, que ya habían sido identificadas, donde pudieran pues proveerse de esos productos de China y Japón que tanto les interesaba, y a través de ese tornaviaje prácticamente hacer una recogida y otra partida, simplemente. ¿No? Entonces no era un interés colonizador o de factorías como sí tenía Portugal, ¿no? Villalobos recibe su primera instrucción, que es la de formar un asentamiento, construir también una fortificación con una guarnición de hombres armados que velaran por esa legítima reclamación que ellos entendían, ¿no? Como decimos, un puerto comercial. Y una vez conseguido, que montara una expedición de regreso, un informe de vuelta y que descubriera ese tornaviaje. Se conoce que tanto Mendoza como su allegado tuvieron muy en cuenta que la dificultad de este último punto, ya que se avisa en el texto, en las órdenes, que la nave estuviera muy bien abastecida, porque el viaje debía de ser largo. O sea, que no tenían ninguna pista de cómo ejecutar el tornaviaje que ya había fallado, con lo cual dijeron, va a ser muy largo, con lo cual proveerse bien para que podamos llegar, ¿no? Villalobos iba a partir desde el puerto de Navidad en México el 1 de noviembre de 1542 con una flota compuesta de 370 hombres y de 6 embarcaciones. Las embarcaciones, las citamos, son la Nao Capitana, la Santiago, San Jorge, la San Juan de Letrán, la San Antonio, el Galeote San Cristóbal y el Bergantín San Martín. Ruy López de Villalobos, evidentemente, era capitán de la Armada y teniente de gobernación a bordo de la Nao Capitana, de la Santiago. Desde el inicio del viaje es bastante fructuoso en descubrimiento. A 180 millas de la partida avistan el archipiélago de Revillagigedo, que ya había sido explorado por Grijalva, lo hemos comentado al inicio del episodio, y vuelven a cartografiar este archipiélago y descubrir, y vuelvo a utilizar las comillas y las señalo, ¿no? Algunas islas menores a las que bautizan como Santo Tomás, Añublada y Rocapartida. Con ese mismo rumbo oeste se topan de lleno con las actuales Islas Marshall, el atolón de Rongelap, donde ya habían estado, de hecho, Saavedra algunos años antes, en aquella expedición que contamos en el primer episodio, y también descubrieron el atolón Guajalén y Gozge, al que llamaron, de hecho, las Islas de los Corales. Luego van a pasar por las Carolinas Occidentales, una isla a la que llamaron los Matalotes, y empalados también por las Islas de los Arrecifes. Entre estas, pues Palaos nos suena, ¿no? Que iba a ser, de hecho, la última posesión que iba a tener España hasta 1899, cuando fue vendida a Alemania. También te digo otra cosa, Gerión.
hay aquí un episodio espectacular porque realmente España, a efectos legales, sigue teniendo posesiones en el Pacífico. Porque cuando perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a continuación España temía que los estadounidenses siguieran, digamos, arrebatándonos esas posesiones que teníamos en ultramar, que teníamos allí en el Pacífico. Y hizo un tratado con Alemania y vendió ciertas islas a Alemania. Pero, como bien dices, aquí hay un capítulo apasionante porque en los tratados, en esas cartas cartográficas, aparecen nombradas varios nombres de islas y resulta que hay otras islas menores que no se mencionan. Son esas islas menores que de hecho... efectos legales siguen perteneciendo a... Claro, tú en un tratado se supone que cuando vendes algo, cuando vendes una posesión, tienes que decir punto por punto esas posesiones, en qué consisten, y claro, si nombras ciertas islas pero otras las dejas fuera del tratado, esas islas en principio no las has vendido. Para que el oyente lo entienda, son islas muy menores, islas donde apenas hay vegetación y poco más, atolones, realmente son puntos que bueno, no tienen ningún tipo de interés, ¿no? Más allá de la mera curiosidad. Te doy una anécdota muy graciosa, y es que en esta expedición, y te voy a leer literalmente, ¿vale? Para no interpretar yo la lectura, dice: pasamos por una isla pequeña y bien poblada, al parecer muy hermosa. No surgimos en ella, salieron en paz los indios, señalando con las manos la señal de la cruz, y en castellano se les entendió decir buenos días. Matalotes, por lo que le pusimos el nombre de Matalotes. Y es que, bueno, como decimos, podría haber sido algún tipo de naufragio o algún otro conquistador, la propia expedición de Saavedra, que hubiera parado allí, hubiera hecho aguada, y bueno, pues estos indios se hubieran quedado con esa señal de la cruz, ¿no? Para referirse a los castellanos. Aquí, en este punto, donde estamos en esa descubrimiento de las Carolinas Occidentales, de Matalotes y de Palaos, ¿no? Aquí es donde una de las naves, la San Cristóbal, se pierde durante la tempestad, ¿no? Y luego contaremos qué fue de ella, ¿no? En febrero de 1543, la expedición de Villalobos, con la excepción de esa San Cristóbal que se había perdido, llega a las islas de Poniente tras más de 2 meses de navegación y 1500 leguas de viaje. Fue una ruta muy funcional y exitosa. Como hemos visto, si la comparamos con la anterior de Grijalba, que fueron 8 meses, pues fíjate, ¿no? La diferencia, ¿no? Iban a llegar a las futuras Islas Filipinas por la costa oriental de la isla de Mindanao, una de las más grandes del archipiélago, a la que llamaron Cesarea Caroli, en honor a Carlos I. Y se recuperarían del viaje en la actual bahía de Baganga, a la que bautizaron como la bahía de Málaga, en honor al capitán de Villalobos. Qué guay, ¿eh? La bahía de Málaga allí en las Filipinas, ¿eh? Una pena que no haya permanecido en el nombre. De hecho, lo he estado buscando y cerciorándome, y nada, sigue siendo, ahora es Bahía de Baganga, pero bueno, en su momento fue Bahía de Málaga. Y es que Málaga, la ciudad donde vivo, tiene una bahía preciosa, ¿no? Y bueno, pues se ve que aquel capitán Villalobos, que ya lo iremos conociendo poco a poco en el relato, era una persona muy especial, ¿no? Eso dicen que los marinos, ¿no? En homenaje al capitán de Villalobos. Yo creo que fue más bien el capitán Villalobos el que puso el nombre directamente, ¿no? Y es que no solo esto, sino a todas las islas, muchas de las que has nombrado anteriormente, los españoles las conocían y las bautizaron con nombres pues que nos suenan a nosotros, nombres españoles, pero con el paso del tiempo, como esas islas, digamos, no se tomó posesión efectiva, al final los ingleses, nuestros grandes amigos los ingleses, le fueron cambiando una a una el nombre, y hoy en día, pues eso, las conocemos como Islas Marshall, y con otros nombres, las Islas Cook y otros nombres que realmente han sido puestos a posteriori. Es lo que siempre hablamos, Gerión, el relato, la batalla del relato la perdimos hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el objetivo de Pasaporte Ignotia no debe negar, que es un poco también impartir un poco de justicia con respecto a lo que ha sido ese periodo histórico. Exactamente. ¿Te gusta la historia? Las batallas, los combates, las armas, los protagonistas que estuvieron allí.
las memorias de nuestros veteranos. Si quieres conocer esta historia como nadie más te la va a contar, no dejes de escucharnos. Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Puedes escucharnos exclusivamente a través de la plataforma iVoox dentro del sello Originals. Recuérdalo, no se te olvide, Niebla de Guerra, tu programa de historia militar. ¡A la bayoneta! Pues si te parece, ya que han salido aquí a relucir las Islas Filipinas, esas islas del poniente, pues vamos a describir qué es lo que se encontraron los españoles al llegar a estos ignotos territorios, viendo cómo es la geografía de estas islas. En primer lugar, tenemos que comenzar apuntando un dato muy llamativo y que dice mucho de la idiosincrasia de la gente de estos territorios, y es que las Filipinas están compuestas por nada más y nada menos que por más de 7.000 islas. En algunos lugares aparece un número exacto de islas que son 7.107, pero también podemos encontrar el número de 7.641, ya que científicos filipinos últimamente añadieron más islas tras unos estudios exhaustivos de sus aguas, en el que se toparon con cientos de islas inexploradas y que no estaban registradas en sus mapas cartográficos. Supongo que algunas de estas islas, por no decirte que la mayoría, pues ya serían conocidas por los pescadores de la zona, pero es posible que no fueran ni bautizadas ni tenidas en cuenta, pues debido al pequeño tamaño de estas. Con algo más de 36.000 kilómetros de costas, es el quinto país actual con más kilómetros de costas. Las Filipinas se encuentran en el oeste del Océano Pacífico, siendo uno de los países del denominado sudeste asiático. Una de las características que más impresionó a los marinos y conquistadores españoles posiblemente fue su orografía, que es muy montañosa y cuyo territorio está cubierto de selvas tropicales. Al estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, o también denominado Anillo de Fuego del Pacífico, que es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, hace que sus islas estén continuamente expuestas a terremotos, erupciones volcánicas, y por si esto fuera poco, también padecen los tifones en la época del monzón. Si miramos un mapa de las islas, veremos que se puede hacer una clasificación rápida para diferenciar las diferentes partes del país. En primer lugar, tenemos al norte la gran isla de Luzón, con su gran conjunto de islas satélite, y aquí es donde se encuentra Manila y también, curiosamente, una ciudad denominada Legazpi. Sí, eso en el cuarto episodio. Creo que hablaremos de Legazpi. En el centro del archipiélago nos encontramos con el extenso conjunto de las Visayas. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con la isla de Cebú o con la famosa isla de Leyte, donde tuvo lugar un famoso enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial. Y por último tenemos al sur el conjunto de Mindanao, con su gran isla con el mismo nombre y rodeada también por un gran número de otras importantes islas. Aquí fue donde los españoles se encontraron con los moros de estas latitudes, ya que tuvieron contacto y con estos y también algunos enfrentamientos con los musulmanes de esta parte del globo. Curiosamente, a día de hoy es aquí donde se encuentra la gran mayoría de la población musulmana de las Filipinas y además es denominada una parte de esta zona como Bangsamoro, que traducido al castellano significa la nación mora o la tierra de los moros. Sí, es sorprendente cuando llegaron los españoles a aquella zona. Principalmente Mindanao y Yoló siempre fueron dos ejes de conflicto, y es que la penetración del Islam a través de ciertos navegantes y de esos contactos comerciales fue total en esta zona y como bien dice, sigue permanente hasta el día de hoy. Exactamente. Y con una temperatura media anual de unos 26 grados centígrados, siendo la temperatura mínima media de 21 y la máxima de 32, hace que esto, sumado a la alta humedad y a la abundante vegetación, pues las enfermedades tropicales sean el pan nuestro de cada día en esta zona, algo que a los españoles que se tuvieron que enfrentar desde el primer día que pisaron estas islas, pues les resultara bastante arduo el
el estar en esta zona. Sí, de hecho tendrán problemas recurrentemente con eso y el final de viaje vendrá marcado precisamente por esas enfermedades tropicales de las que tú no hablas. Si te parece, seguimos con la narración de la historia de Villalobos y su expedición en aquellas latitudes, ¿no? Lo dejamos en la bahía de Málaga, en esa llamada bahía de Málaga, recién llegados a las islas de Poniente, y a finales de marzo de 1543, bueno, pues llegan a otra isla, consideran más apropiada, se llama Sarangani, ¿no? Y aquí es donde va a desarrollarse esta primera parte de la historia, ¿no? Un emplazamiento que de hecho ya era familiar para los españoles, puesto que en años antes había sido descubierto por Gonzalo Gómez de Espinosa en el viaje de Magallanes y Elcano, ¿no? Tras la muerte del marino portugués. La bienvenida por parte de las tribus locales de Sarangani fue de mucha hostilidad. La mediación que intentaron los españoles no funcionó y se acabaron desarrollando distintos estallidos que provocarían la muerte de 6 españoles, pero entendemos que de un considerable número de indios, ¿no? Uh-huh. Además, estos combates fueron aprovechados por los hombres de Villalobos para cometer saqueos, ¿no? Un robo principal de comida, de oro, de plata y de porcelana. Los primeros saqueos empezaron a abrir la brecha entre Villalobos y sus hombres, ya que el capitán, y encontramos de nuevo, yo creo que el primer síntoma de cómo era la personalidad de Villalobos, ¿no? Se muestra avaricioso. De hecho, pide una 6ª parte de lo recaudado y una joya a elegir de cada saqueo. O sea, el capitán Villalobos, que en teoría debería de haber frenado todo eso, es parte importante, ¿no? de la recaudación, ¿no? A ello había que sumarle el 5º real. Eso era ineludible. Sí. Y lo cual acaba enfadando mucho a los hombres que transigen, ¿no? con las órdenes de su capitán, pero que ya empiezan a mirarlo de otra forma. La flota se asienta en Sarangani tras expulsar a los indios de sus propias tierras, y Villalobos manda sin éxito cultivar maíz y cereales para poder tener una base alimenticia, ¿no? Y no depender de ese tipo de robos o de comida que se pudieran encontrar. La topografía del lugar, tú lo has explicado antes, Gerión. Claro. Lluvias, humedad y otros factores hacen imposible el cultivo de esos cereales y maíz a los cuales los europeos sí estaban habituados, ¿no? Claro, se pudre algunos cultivos debido a esta terrible humedad, a esta abundante lluvia. Se pudre, no están preparados esos cultivos para aquellas zonas, claro. Pero es que esa idea de Villalobos, que quizás no está mal pensada, pero no tiene una buena ejecución, también es una nueva brecha entre la tropa y el capitán, puesto que literalmente se indican en las crónicas que la reacción de la tropa es: hemos venido a conquistar y no a sembrar. O sea que se vuelve a generar otro episodio, ¿no? Tienen problemas de abastecimiento, casi hambre extrema, podríamos decir, y comienzan un periplo por el archipiélago en busca de fuentes de comida. Primero iban a visitar Mindanao para trabar relaciones amistosas, pero no funciona. Y eso se vuelve a repetir en numerosas ocasiones. Unas veces acaba en tragedia para los indígenas y otras son los españoles repelidos, ¿no? Y no se lleva con éxito el ataque en busca de abastecimiento, ¿no? En cualquier caso, empiezan a acuñar una fama que en aquellas latitudes no les beneficia absolutamente para nada, ¿no? Claro, pero esto yo creo que ocurría en muchas expediciones. Podemos decir que cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, uh-huh. y si unos marinos, digamos, eran más afines a los pensamientos del capitán o a la finalidad de la misión, había otros que como has comentado, la avaricia o la posible fama que pudieran conseguir a posteriori con esas conquistas, pues hacían actuar de otra manera y a veces pues no se ponían de acuerdo. Y luego también había gente, españoles más bondadosos, que intentaban no hacer daño a los indígenas en la medida de lo posible, pero luego había desalmados también, eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Habían desalmados que cometían pillaje, que cometían asesinatos y bueno, eso es lo que comentas, se empezaron a acuñar aquí una mala fama.
Y también hay que verse en situación extrema, ¿no? Sí. Bueno, no sé si has visto ahora que está tan de moda el juego del calamar, esta serie de Netflix, no sé si lo has visto. Está súper de moda ahora, en auge, vamos, dicen que la serie más vista de Netflix incluso, una barbaridad. Sí, he visto algo y por Twitter también se han comentado varias cosas, pero aún no sé ni de qué va la serie. Pues es curiosa y sin intentar hacer spoiler, pero por si alguno de nuestros oyentes la ha visto y le hace la referencia, y es que las personas, cuando su vida está en juego, cambian completamente, ¿no? Y también hay que ponerse en el papel de estos hombres de conquista que estaban en un territorio donde el acceso a la comida y la fuente de alimentación eran escasos, donde su plan de abastecimiento falló y, bueno, pues acudieron a ese tipo de actos en los cuales, lo dicho, vean la serie y habría que ponerse cada uno en su lugar cuando tuviera en juego, ¿no? ¿Qué es lo que le toca hacer a uno, ¿no? Creo que es un poco lo que podemos sacar. El instinto de supervivencia. Sí, exacto. Y bueno, aquí estaba agudizado completamente. De hecho, la situación casi estaba abocada al fracaso, ¿no? Pero en ese momento, fíjate, ¿te acuerdas de aquella galera perdida, la San Cristóbal? Que se había perdido cerca de las Carolinas. Pues aparece. Y bueno, pues consigue, aparece y además llega con las provisiones cargadas, ¿no? Y les da un nuevo impulso a esta expedición, que andaba ya casi en las últimas, ¿no? Tuvieron esa suerte de que la San Cristóbal pues apareció justo en Sarangani en el momento preciso y además con las bodegas cargadas, ¿no? Villalobos y sus hombres iban a seguir durante más de un año. Es que se habla pronto, pero esta expedición es longeva en el tiempo, un año más recorriendo el archipiélago de isla en isla, buscando comidas, establecer relaciones pacíficas con los nativos, y en una de estas expediciones se iban a topar con un conjunto de islas pequeñitas que fueron bautizadas como las Filipinas, en honor al entonces Felipe, en honor al entonces infante Felipe, ¿no? Hijo del emperador Carlos V y a la postre monarca Felipe II. Con el paso del tiempo, esta pequeña denominación de estas islas iba a acabar componiendo todo el archipiélago, ¿no? Sí. Entonces, aunque su bautizo fue de unas islas menores, al final todo el archipiélago fue considerado como las Filipinas. Es importante que lo recalquemos. Agosto de 1544, ya estamos año y medio después de la llegada a estas posesiones, y el capitán Villalobos no tiene otra ya que solicitar ayuda a Nueva España. La situación es la que hemos venido contando. El asentamiento que habían propuesto en Sarangani pues no terminaba de consolidarse, falta de pertrechos y imposibilidad de tener relaciones correctas con los nuevos vecinos. Bernardo de la Torre, al mando de la nao San Juan, iba a ser elegido para probar suerte en la búsqueda de la ruta de vuelta a Nueva España. La nao zarpa desde Sarangani con rumbo noroeste, pasa por la isla de los Ladrones en la latitud 16 y 17 grados, descubren 3 islas nuevas, de ahí suben rumbo norte hasta los 24 grados de latitud, donde se topan con el archipiélago japonés de Kazan Reto, denominado como la isla de los volcanes, y que es más popular por el nombre de su isla principal, Iwo Jima, que es uno de los grandes escenarios de la campaña del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. A la altura de 30 grados norte y por encima del trópico de Cáncer, Bernardo de la Torre y sus hombres se encuentran con una borrasca de fuertes vientos que los iban a devolver en dirección sur, anulando en ese momento sus opciones de lograr la vuelta a España. Se quedaron, Gerión, a muy pocas millas de toparse con la corriente de Kuroshibo, que años más tarde sería encontrada por Urdaneta y que propiciaría con éxito ese tornaviaje. Aún así, era la clave. Sí, esa era, pero es que si lo ves en el mapa, nos hemos quedado con esa altura 30 grados norte. Es que estuvieron a punto. A puntito, sí. Pero fue una borrasca, un tema meteorológico que además sin la seguridad de que estaban buscando eso, ¿no? O sea, tampoco tenían ellos la certeza de que... Pero claro, a posteriori es fácil decirlo, ¿no? Bernardo de la Torre iba a pasar, de hecho, la historia por ser el primer europeo en pasar por los estrechos de San Bernardino,
que separan las islas de Luzón y Samar, y también por el estrecho de San Juanico, entre las islas de Samar y Leyte, y también el primero en rodear de forma completa la isla de Mindanao, lo cual nos da una aproximación de lo que has comentado antes, de esa geografía impresionante que tienen las islas Filipinas, ¿no? Sí. Y pese a que no se consigue el objetivo, bueno, pues todas estas acciones sirven para ampliar ese conocimiento de los españoles en aquellas tierras, ¿no? Que en el caso de las Filipinas se demostrarían que tenían un tamaño mucho mayor del esperado y que a posteriori pues sería utilizado por Urdaneta, Legazpi y otros hombres para ejecutarlo con éxito. Uh-huh. Hay muchos podcasts sobre ciencia ficción, pero solo uno te contará las cosas como nadie. En Cita con Rama queremos que conozcas, que descubras, que recuerdes y que compartas con nosotros la ciencia ficción en todos sus aspectos. Y además, te llevamos de paseo por las estrellas para que conozcas lo fascinante que es el firmamento en nuestros programas sobre astronomía. Así que si quieres pasar un rato agradable entre amigos, conociendo un poco más sobre la ciencia ficción y las estrellas, bienvenido a Cita con Rama. Pasa, ponte cómodo y deja que te acompañemos a descubrir nuevos y extraños mundos. Pues si te parece, Javi, ahora vamos a hacer una breve anotación de la situación de los portugueses aquí en las remotas Islas Molucas y ahora nos ampliarás tú la información. Tras ese tratado de Zaragoza, los portugueses gozaban de total libertad en las Molucas, pero su cercanía a las Filipinas hizo que se produjeran, como después veremos, pequeños roces con los españoles. Además, tanto portugueses como españoles dependían en gran medida de la tolerancia que a ellos tuvieran las diferentes tribus y pequeños reinos que había en las diferentes islas vecinas, por lo que era vital el forjar una red de alianzas con los nativos para no quedar en desventaja frente al otro. Los portugueses estaban más fuertes en la isla de Ternate, donde se encuentra Tidore, y aquí poseían una fortaleza. Pero no gozaban de una paz completa, ya que, como ahora veremos, como ahora nos contarás, mantenían algún enfrentamiento que otro con algún reyezuelo de aquellas latitudes. Pues te agradezco la aproximación, porque en este año y medio que lleva Villalobos en las Islas Filipinas y en ese primer intento de tornaviaje, nos faltaba en el puzzle el tema geopolítico con Portugal, ¿no? Los portugueses conocían desde hace algún tiempo ya la presencia española en las Filipinas. De hecho, a través de algunas tribus indígenas se lo habían hecho saber, ¿no? Una embajada, vuelvo a poner el entrecomillado, de Portugal localizó a Villalobos en Sarangani y le hace llegar una carta del gobernador de las Molucas, de Jorge de Castro. Le dice que Antonio de Almeida, que es el representante portugués en aquel momento, solicita su marcha inmediata de aquellas tierras. Señalan como propiedad del Reino de Portugal y también se quejan, oye, del hostigamiento al que los españoles están sometiendo a los indígenas, ¿no? Bueno, doble moral. Sí, los indígenas habrían tenido alguna queja, digamos, hacia los portugueses, diciendo que los españoles estaban por allí. Pero sí, es doble moral. Los portugueses dicen, oye, que me están diciendo los indígenas que los estáis tratando mal, sí, pero nosotros no, ¿eh? De hecho, fíjate cómo es la comunicación. Pues he tenido la oportunidad de leer las cartas y es una maravilla. Que en esa misiva, Portugal, el gobernador, ¿no? Antonio de Almeida, oye, que le propone a los españoles, le dice, oye, que les deja caer, ¿no? Que ha sido una llegada fortuita, ¿no? Os habéis despistado un poco y habéis llegado aquí. No pasa nada. Nosotros ayudamos, os ejercemos amablemente de escoltas hacia una demarcación neutral. Os cargamos los barcos de víveres, arroz, carne y pescado y volvéis a vuestra casa. O sea que... Lo hacían también, yo pienso, que lo hacían como diciendo, bueno, vamos a llevarnos bien, claro. Os vamos a ir favoreciendo lo que podamos, pero iros, no quedaros por aquí porque si no al final... Es mala idea. Es mala idea, os vais a quedar de verdad. De hecho, y a posteriori veremos cuál es el final de estos hombres, ¿no? La oferta era muy buena, ¿eh? Por parte de los portugueses y sobre todo en aquel momento, ¿no? Teniendo en cuenta la situación de los españoles.
pero se entiende que la confianza de Villalobos en que el San Juan hallara el tornaviaje era total, ¿no? Es que en aquel momento, cuando ellos reciben la notificación de los portugueses, justo acaban de mandar al San Juan a hacer el tornaviaje. No saben todavía que no lo iba a conseguir, ¿no? Que Bernardo de la Torre no iba a terminar de ejecutar ese viaje, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían una esperanza y era salir bien de aquello. El marino malagueño, el capitán Villalobos, le contesta allí al embajador portugués que su presencia allí era un mandato del emperador y que las islas en las que se encuentran no caen dentro de la demarcación portuguesa. Y le dice sobre el trato que los españoles han dispensado a los indios, y cito literalmente: si daño han recibido, poco ha sido. Además se propone la lucha por defender las tierras del emperador, ¿no? Y le pone literalmente en la carta a Villalobos: protesto todo lo que usted me protesta. De verdad que tienen una conversación en distintas cartas con un tono muy sorprendente que habla del orgullo y del patriotismo de ambos contendientes en aquel momento, no por las armas, sino en un aspecto verbal o escrito, mejor dicho, ¿no? Qué bueno. La verdad que estos detalles es que son curiosidades muy buenas, muy buenas. Sí, además tenemos la suerte de que todo nos ha legado, ¿no? Con lo cual tenemos esos registros escritos que nos permiten, bueno, pues hacernos una idea mental nosotros de lo que sucedía, ¿no? Esto es lo único bueno de la burocracia española. Lo único bueno que nos ha legado la burocracia que tenemos aquí en España, que para hacer cualquier trámite tienes que rellenar 20.000 papeles y presentarlo en 20.000 administraciones. Esto es lo único bueno que nos ha legado esa burocracia española de los siglos anteriores. Fíjate que era algo que estaba en el espíritu creo que de todos los españoles, pero que Felipe II lo lleva al exceso, porque no tiene una curiosidad que Felipe II lo quería todo por escrito. Porque en este caso estamos hablando de la época en la que era su padre todavía monarca, ¿no? Pero se ve que es algo que probablemente incluso el emperador Carlos V le legó a su hijo, ¿no? Felipe II lo quería todo por escrito porque no quería que nadie pudiera convencerlo, ¿no? Con la palabra, no se fiaba de las palabras que salían por la boca de las personas. Es increíble, lo quería siempre todo por escrito. Y mira, para comentar una curiosidad de esto de la burocracia, de que todo quedaba por escrito, hasta los procesos de la Inquisición, todos los condenados, todos los procesos quedaron por escrito y gracias a ello sabemos el número de víctimas de la Inquisición, de ese fatal tribunal. Pero hoy en día alega mucha gente que quiere continuar con con esa leyenda negra, que no decimos aquí que la Inquisición fuera buena, ni mucho menos, pero que se le quieran atribuir muchos más asesinatos de los que cometió. Alegan de que, bueno, la Inquisición pudo no haber escrito muchas de esas sentencias para que luego no se supiera a todos los que mató. Y pienso yo, digo, sí, la Inquisición le importaba mucho lo que pensaran en el futuro de lo que hacían o de lo que no hacían. Si la Inquisición era un tribunal que en ese momento para todo el mundo era un tribunal que era legal, entre comillas, y que a qué les iba a importar lo que dijeran ahora en el siglo XXI de que se había matado a 300 y no a 30.000. Madre mía. En fin, pues eso. Sí, señor. Nos quedamos con ese breve apunte y bueno, no nos salimos de esa contienda, ¿no? Entre el embajador portugués, entre Antonio de Almeida, entre Jorge de Castro, disculpa, y el capitán Villalobos, porque no llegan a ningún acuerdo diplomático. De hecho, los soldados portugueses lo que optan es por levantar a los nativos contra los españoles. O sea, si no funcionan las palabras, pues vamos a acudir a la lucha, ¿no? No tenemos hombres para atacar a estos españoles, pues vamos a levantar a los nativos, ¿no? La situación en Sarangani se vuelve mucho más complicada, ¿no? Para la expedición. De nuevo hambre extrema, de nuevo la presión asfixiante de los indios, y los españoles apenas dependían de cosechas de arroz que salían cada 3 meses, porque sí que es verdad que habían podido al menos cultivar arroz. Las partidas de alimentos tampoco funcionan
y los españoles cada vez tienen menos munición y se encuentran más cansados, ¿no? En busca de unas mejores tierras que permitan el cultivo más habitual, dado que era la única baza que casi les quedaba, se marchan a una región llamada Zagala, donde reina, ojo, el rey de Gilolo. Hablamos de la actual isla de Halmahera, en Indonesia. Este reyezuelo se encontraba en una guerra abierta con los portugueses, tras recibir un ataque reciente que le había supuesto 6.000 bajas entre sus nativos. Sí, sí. Y además el reyezuelo, bueno, confiesa, ¿no?, que su predecesor ya había rendido vasallaje al emperador Carlos. Una situación bastante curiosa. Pero que él lo tenían presente allí, ¿no? Da permiso para construir un fuerte en Gilolo a los españoles y a sus vasallos les invita a que acepten el intercambio de alimentos por dinero entre comillas, ¿no? Hablamos de todos esos, bueno, pues esas cuentas, ¿no? Y otros objetos de escaso valor que tenían los españoles para sus intercambios, ¿no? Lo de Gilolo fue realmente, Gerión, un regalo envenenado, porque los españoles se iban a encontrar en idéntica situación. Era una tierra muy pobre y que tenía muy poco que ofrecer, y empezaron a agotar muy pronto sus ya escasos recursos, ¿no? En ese tiempo, además, había llegado a la expedición española Pedro de Ramos, uno de los hombres de la armada de García Jofre de Loaiza, que cuando los españoles se fueron en 1529, ojo, me parece una anécdota brutal, se quedó con permiso del capitán Hernando de la Torre. Se quedó en aquella zona, se quedó a vivir, se quedó allí, Pedro de Ramos. Qué fuerte. Sí, pidió permiso, como digo, y se asentó allí. Bueno, pues fue a hablar con los españoles para... Él tenía una hacienda en Ternate, que le habían confiscado los portugueses, por cierto. Y Pedro de Ramos iba a tener un papel fundamental en el siguiente movimiento que iba a hacer Villalobos. Era muy arriesgado, pues contravenía de lleno el mandato real y era el de acercar posturas con el rey de Tidore. Ya estamos hablando de las Molucas. Estamos hablando de la situación, bueno, de esas tierras que pertenecían a los portugueses, ¿no? Las negociaciones fueron muy rápidas y efectivas. O sea, Pedro de Ramos es el nexo de unión entre Villalobos y el rey de Tidore. Y bueno, pues en Tidore, que era, por cierto, la gran fuente de clavos para los portugueses, no estaban demasiado contentos los nativos con los portugueses y lo vieron como una oportunidad de quitárselos de en medio. Pues decir, a estos ya los conozco y no me gustan. Pues bueno, voy a ver si estos nuevos quizás me gustan un poco más, ¿no? El problema ya venía de lejos entre Portugal y Tidore, y los españoles, pues, eran un problema futuro, pero no era un problema que actualmente, claro, viendo la guarnición que había y el estado de aquellos hombres, pues, hombre, eran mucho menos amenazantes que los portugueses, ¿no? Además que el rey de Tidore ya había sido advertido de que los portugueses querían deponerlo de su puesto porque no se fiaban de él. Y entonces, pues bueno, decidió darle cobijo a los españoles. El rey de Gilolo, que era el otro rey que había acogido a los portugueses previamente, juega también un papel clave en estas negociaciones, puesto que ambas islas se hermanan. Aprovechan la situación y se hermanan a través de la conexión con Villalobos, en un matrimonio concertado entre el rey de Tidore y una de las hijas del rey de Gilolo. Villalobos pudo aceptar entonces esa invitación del rey de Tidore y jurando no entrar en guerra con los portugueses, ponerse en cobijo, ¿no? Con este puesto, seguro ya por fin, en una tierra más rica como es la de Tidore, Villalobos ya podía poner en salvaguarda a todos sus hombres, que se encontraban esparcidos en aquel momento en puntos distintos como Mindanao, Sarangani y estas dos islas, ¿no? Entonces ya por fin se concentrarían en Tidore, en una tierra más rica, con más posibilidades y donde tenían garantizada la defensa, ¿no? Y precisamente a Tidore iba a llegar de vuelta la nao San Juan, tras su primer intento de tornaviaje. Un jarro de agua fría para la expedición. Sí. Llega Bernardo de la Cruz con sus hombres a través de un sistema de cartas, de postas, ¿no? Consiguen saber que están en Tidore. Villalobos en ese sentido sí que es verdad que fue bastante preciso, y entonces en cada emplazamiento donde habían estado siempre dejaba una misiva donde avisaban la nueva posición, así que por ahí bien. Y
En la Molucas en ese momento además se produce un cambio de gobernación. Entra Jordão de Freitas, nuevo gobernador portugués, y trata de retomar el trabajo anterior de Jorge de Castro, hacer unas paces con Villalobos. No tiene ningún sentido aquella disputa en aquellas posiciones, no beneficiaba a nadie. Los españoles además estaban en una situación crítica, por mucho de que hubieran mejorado algo sus circunstancias estando en Tidore. Y bueno, pues deciden aceptar una tregua, ¿no? Por lo menos, ¿no? El capitán Villalobos decide aceptar una tregua mientras España y Portugal resuelven sus conflictos de fronteras en la península. Ojo. O sea, que lo trasladan todo a que órganos superiores tomen posición, ¿no? Los españoles siguen con esta situación precaria y sobre todo por guardar el mandato de realizar el tornaviaje, que era lo más importante. O sea, realmente si no es solo una rendición clara, ¿no? Pero Villalobos seguía empeñado en conseguir ese tornaviaje. Y los portugueses en esa tregua no se fiaban mucho, ¿no? De que Tidore y Quilolo le estuvieran dando fuerza, ¿no? A los españoles le estuvieran dando bastante apoyo, ¿no? Además, nadie se fiaba de nadie, ¿eh? Claro, era una situación geopolítica bastante extraña, ¿no? Pero al final hablamos de un grupo escaso de españoles y con unas posiciones de verdad muy poco asumibles, ¿no? Pero ¿no te fijas que en todo esto hay mucha conversación, mucho firmo, tal, pero no se prende todavía esa mecha del conflicto? No se prende esa mecha porque eso llegaría a la península y era gravísimo. Sí, estaban midiendo bien e intentando todo lo posible el llegar a un entendimiento, pero claro. De hecho, en ese momento se va a producir una cosa que ya a los portugueses les pone bastante enfermos, ¿no? Que es una compra de clavos que realiza Villalobos al rey de Tidore y que la anulan los portugueses, ¿no? En ese acuerdo de paz, ¿no? En ese acuerdo de paz ellos descubren que Villalobos ha comprado clavos para introducirlo en el próximo intento de tornaviaje, y en ese acuerdo de paz, en esas paces que ahora mismo estamos en las paces, en la tregua, bueno, pues el malagueño tiene que ceder y darle el clavo que ha comprado a los portugueses. Así que esa era la situación que tenemos en ese momento. Bueno, ya ha salido a relucir el tema de las especias y, cómo no, yo creo que el objetivo principal de Portugal y de España de estar en esta zona era ese comercio, esas especias valiosísimas. Y bueno, vamos a hacer una pequeña puntualización sobre las especias y su valor y por qué están aquí Portugal y España midiéndose. Las especias han sido apreciadas y deseadas prácticamente por todas las civilizaciones ya desde la antigüedad. Se hace mención a las especias en libros antiguos como la propia Biblia. Y era tal el valor de este producto que era empleado por reyes para hacerse regalos y por las embajadas a otros países como tributo. Ya hemos comentado en anteriores programas que se usaba principalmente para mejorar el sabor de los platos, ocultar el mal estado de algunos alimentos y también como conservantes. Otros usos que se le daban a las especias era para fabricar perfumes o como ingredientes en recetas médicas. Las especias, debido a su abultado precio, a causa de la poca disponibilidad o escasez de este producto, estaba vetada o era poco accesible para las clases poco pudientes. Los fenicios, griegos y romanos, antes que las grandes naciones de comerciantes como Venecia o Génova, intentaron controlar las rutas de las especias a sabiendas que este control reportaba grandes beneficios económicos. Procedentes de la India, de las islas del Océano Pacífico, como bien estamos viendo en este programa, y también de las islas del Océano Índico como Madagascar o Ceilán, la actual Sri Lanka, estas especias seguían unas rutas preestablecidas que recorrían las costas del norte del Índico, pasando por el Golfo Pérsico o por las rutas caravaneras de Oriente Medio y el norte de África. Su destino eran los mercados europeos principalmente y los mercados asiáticos y del norte de África. En estos largos trayectos y a medida que se pagaban los correspondientes peajes en cada uno de los países, reinos o territorios por los que pasaban, su precio se iba incrementando, por lo que el precio alcanzado en su destino final no era apto para todos los bolsillos.
A pesar del alto precio que tenían estas especias en destino, el flujo comercial entre Oriente y Occidente se mantuvo en el tiempo durante siglos, sin que en gran medida quedase interrumpido. Pero esto cambió de manera radical con la conquista de Constantinopla en 1453 por parte de los otomanos, lo que ocasionó que reinos occidentales como Portugal, Castilla y Aragón, que eran los reinos que más avanzados estaban en el mundo de la navegación, se lanzaran a buscar nuevas rutas que les llevase directamente a alcanzar estas codiciadas especias. Portugal, a través de la circunnavegación de África, y Castilla y más tarde España a través del Atlántico y posteriormente del Pacífico, llegaron a las especias, no sin antes, y debido a esas exploraciones, se produjeran hechos tan importantes que cambiaron la historia para siempre, como el descubrimiento de América, llegando la exploración del África Negra y las islas del Pacífico. La pimienta, el clavo, la nuez moscada, la canela, el cardamomo y el azafrán eran las especias más valoradas y cotizadas. Curiosamente, las Molucas eran el único lugar del mundo donde se hallaba la nuez moscada y el único también, junto a Madagascar, donde se podía hallar el clavo. Eran tan valiosas las especias que se llegaba a pagar a trabajadores con este producto, o que, por ejemplo, la pimienta, una vez que llegaba al comprador final, se contaba y vendía grano a grano. El precio desorbitado de este producto fue disminuyendo con el paso de los siglos, gracias a que en algunos países europeos se consiguió aclimatar algunas de estas especias para su cultivo, principalmente ya a partir del siglo XIX. Sí, a mí lo que más me ha gustado de lo que comentas, o de lo que más me ha sorprendido, mejor dicho, es que se utilizaba como forma de pago. Eso habla a las claras del valor de las especias, ¿no? Sí, igual que la sal, en épocas se llegaba a pagar una parte del salario, que por eso toma su nombre salario de la palabra sal, una parte de lo que tenían que recibir los trabajadores como compensación se le pagaba en sal. O sea, fíjate la importancia que tuvo la sal en la antigüedad y también las especias, como ahora estamos viendo. Y bueno, a lo largo de los años, tanto la sal como las especias, pues debido a circunstancias, han ido perdiendo su valor y fíjate hoy la sal, lo poco que vale, que sí. En el supermercado es, digamos, lo más barato, que comprar un kilo de sal lo puedes comprar aquí en España pues por 30 céntimos, 40 céntimos como mucho, y fíjate lo que valía en aquella época. Y las especias pasa lo mismo. La abuela de mi mujer tenía una tienda, una tienda de pueblo, y cerró de un día para otro, y es muy gracioso porque es como una máquina del tiempo cuando vuelves a aquella tienda que siguen teniendo cerrada, ¿no? Como una especie de almacén, y tienen especias de hace, pues no sé si 20 o 30 años. Y hace poco estaba precisamente de vacaciones donde ellos tienen aquello, ¿no? Y pregunté si había pimienta, tal, y me sacaron un bote y dije, pero bueno, esto está caducado. Esto tiene que estar caducado. Y me quedé yo pensando, pero bueno, las especias caducan. O sea, fue una cosa bárbara, ¿no? Me quedé yo pensando. Y es verdad que caducar no caducan. Hombre, a ver, todos los productos alimenticios tienen una fecha de caducidad. Van perdiendo propiedades y el sabor que pueden dar y eso. Y sí que lo que lo noté es que la eché a un plato, la probé y el sabor era distinto. Sí. Pero digamos sí que tiene menos potencia. Sí, pero sí que aguantan grandes periodos de tiempo, sí. Claro, te pones en esta situación, en cuando recolectan estas tribus indígenas el producto, lo conservan lo guardan como pueden, ¿no? Y luego están en un barco donde se puede tardar hasta 2-3 años en llegar a su destino, sí. Para luego comercializarlo, pues ya me dirás tú, ¿no? Comparado con el proceso que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, si recuerdas, estamos en ese periodo de tregua que se firma entre España y Portugal en aquellas posesiones, ¿no? Y esa tregua iba a ser utilizada para el siempre avezado Villalobos para preparar un segundo intento de tornaviaje. Seguía empeñado, ¿no? De nuevo elige la embarcación San Juan y esta vez le concede el mando a Íñigo Ortiz de Retes.
iban a partir en mayo de 1545 desde Tidore para ejercer para probar el segundo intento de tornaviaje, ¿no? Las relaciones entre españoles y portugueses a través de esa tregua se van extensando un poco, ya que se ven obligados a convivir en aquellas tierras y que menos de hacerlo de una forma conjunta, ¿no? Por ejemplo, una de las naos de Villalobos fue vendida a los portugueses en una acción comercial, donde aprovecharon los portugueses para repararla, ponerla a punto y enviar clavo a Lisboa a través de Goa. O sea, fíjate, es un hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí. Por ejemplo, los portugueses también intentan que los españoles entren en guerra con el rey de Quilolo, pero sin éxito, porque bueno, el rey de Quilolo les había protegido en ciertos momentos y no se vieron en esa situación, ¿no? Pero bueno, como ellos tienen una venganza pendiente, pues intentaron que los españoles también fueran una de las fuerzas, ¿no? O sea que, fíjate la situación cómo cambia, ¿no? En octubre del 45, la nao San Juan vuelve de nuevo a Tidore, tras no conseguir el tornaviaje. Esta segunda expedición tampoco conseguiría el objetivo, como decimos, pero volverían a dejar su sello en la historia, con el descubrimiento de una serie de islas, de un archipiélago mayor al que denominaron ellos Nueva Guinea. Nueva Guinea. Sí, y que le pusieron por el parecido de sus nativos con los negros de Guinea. No quiero que se malentienda. Esas posesiones o islas de Nueva Guinea ya estaban descubiertas. O sea, ya se sabían, ¿no? Pero como se compone de tantas islas, ¿no? Aparte de esa isla mayor, ellos lo bautizaron como Nueva Guinea y ha permanecido ese nombre en la historia, ¿no? Y ya aquí los portugueses entienden que los españoles, después de casi 3 años, se encuentran en una posición muy delicada y que pueden presionarlos para por fin conseguir su marcha, ¿no? Una nueva fuerza portuguesa, con 3 fustes y más de 150 hombres, al mando del capitán Hernán de Sousa, suma fuerzas en Ternate y busca una reunión con Villalobos para desenquistar el asunto y obligarles a la rendición. Se levanta la tregua, ya sí que están en armas, ¿no? Y el capitán Villalobos consensa con su tripulación las condiciones para la rendición. 1. Las paces. 2. Tregua ilimitada hasta tener noticias de la Nueva España. 3. Un barco para volver a España vía Índico. 4. El perdón al rey de Tidore. Si no, de hecho ponen que habría guerra. No sabemos en qué términos se desarrolla todo esto porque Villalobos y Sousa mantienen las reuniones en secreto y no hay constancia escrita de lo que hablan, pero que sí se instó a los españoles a abandonar Ternate y a guardar una respuesta. La siguiente noticia se recibe de emisarios portugueses en Tidore. Los lusos dicen, tras conocer estas 4 condiciones, que solo aceptan poner una embarcación a los españoles para volver a España vía India, ¿vale? Pero la embarcación, obviamente, controlada por marinos portugueses, ¿no? Digamos que ejercen de escolta, se podría resumir, ¿no? Y aquí se produce una decisión entre la expedición española, por un lado Villalobos, que aboga por aceptar el trato portugués y regresar a España, ya cansado y hastiado de la situación, y por otro Bernardo de la Torre, aquel primer capitán que intenta el tornaviaje, ¿no? Que se ofrece a volver a intentarlo. O sea, está totalmente convencido. Es el que se queda a escasas millas de esa corriente de Kuroshiwo. Y Bernardo de la Torre tenía la certeza absoluta de que podía conseguir el tornaviaje. En concreto, la tripulación española, con casi todos los mandos altos, a la excepción de Villalobos y unos pocos que eran fieles al capitán, apostaban por quedarse en Tidore, donde su rey le garantizaba alimentos para años. O sea, tenían esa protección del monarca asiático, y esperar noticias de Mendoza. O sea, para ellos lo más importante era recibir una orden en esa situación de qué hacer, ¿no? Y empezaron, de hecho, la construcción de una nueva nao para completar el tornaviaje, todo sin la aprobación de su capitán Villalobos, con lo cual la fractura en ese momento de la expedición es total. Sí. Hay gente remando por un lado y otra por otra. De hecho, hay conversaciones muy tensas, casi se llega al punto de la insubordinación, pero siempre, entiéndeme, las cartas que se leen, ¿no? O los relatos, mejor dicho, son desde lo cortés, ¿no? Todo era muy cortés con ese
castellano del momento, ¿no? Hay acusaciones a Villalobos de deslealtad hacia el emperador y constancia de que... Y queda una constancia escrita de que la tripulación está en contra de lo que decide su capitán. Y quieren además que vaya por escrito, ¿no? Se produce un intento de forzar el tornaviaje con esa nao que estaban construyendo. Incluso luego las propias embarcación San Juan, que le viene dando ocasiones, intenta ponerla a punto también pero no llegan a nada, ¿no? Y finalmente se impone la decisión de Villalobos, que acepta todas las condiciones portuguesas del concierto de paz. Es un concierto muy desigual y en el que los españoles prácticamente son tratados como presos hasta que llegan a España, y entre estas tendrían que firmar que su llegada, o sea, hay un documento escrito donde firman que su llegada a las Filipinas es un hecho casual, no un mandato de Carlos I, y los portugueses lo obligan para evitar un conflicto de potencia. Lo cual, fíjate, ¿no? De hecho, te quiero recalcar unas amenazas de muerte entre Bernardo de la Torre y Villalobos, que le dice Bernardo de la Torre: hasta llegar a España le acataré como mi general, pero una vez llegado a España, juro ante Dios que le seguiré y le haré todo el daño que pueda. La situación era totalmente insostenible, ¿no? Villalobos iba a asumir la responsabilidad de todo ante su hombre, o sea, él no la elude, ¿no? Pese a la consideración de algo impopular, y puesto que estar en las Molucas, ¿no?, desobedeciendo a su rey, no poder lograr el tornaviaje y la situación deplorable, pues esa es la explicación que él encuentra, ¿no? Para poder volver. Los marinos responderían con una afrenta de que al rey de Guilolo no se le tocara, ¿no? Eso era lo que a los marinos más le preocupaban. Estaban completamente agradecidos por la ayuda que les había prestado este monarca, ¿no? Y sabían que en cuanto ellos se fueran de allí iba a haber represalias, ¿no? Y se sentían, como decimos, y Villalobos pues básicamente se la quería jugar, ¿no? Además, el rey de Guilolo había prestado vasallaje al emperador. Entonces, digamos que era una parte de un compromiso que tenían los españoles con ellos, ¿no? Y tanto que lo hizo, ya que el ataque al rey de Guilolo de los portugueses, que era un castigo por ayudar a los españoles, se hizo junto a tropas enviadas por Villalobos. Anda. O sea que ni siquiera les dio tiempo a irse, sino que estando allí y ya habiendo firmado ese concierto de paz, Villalobos y unos pocos fieles se suman a los portugueses en el ataque al rey de Guilolo, lo que es una alta traición, ¿no? De hecho, están 13 días asediando la isla. El rey consigue recomponerse del ataque inicial y bueno, para ojos de los tripulantes aquello manchó de vergüenza el nombre de la expedición, el de ellos mismos como hombres, pese a sus reiteradas intentos de que no se produjera aquella venganza, pero especialmente el nombre del capitán Villalobos. Sí, la verdad que sí, que creo que con esta acción faltaron a esa palabra y quedaron bastante mal. Sí, fue una situación muy complicada, pero bueno, en esos relatos, narraciones y crónicas de lo acontecido, pues bueno, quedan reflejadas las dos partes. O sea, sí. No se puede entender todo como una amalgama conjunta, sino que hay distintas opiniones que fracturaron la expedición de los españoles. Y ya por comentarte la conclusión, ¿no? El resto de la expedición de Villalobos fue enviada en custodia a Ternate, donde se encontraba aquella base portuguesa. Estuvieron recorriendo las Molucas en el trayecto inicial y en una de las paradas, parte de la expedición contrajo la fiebre palúdica. Uno de los que moriría precisamente fue el capitán Villalobos. Y fíjate la curiosidad, Gerión, a ti que te gusta además toda la historia de lo que es el Japón medieval, ¿no? Fue tratado en su muerte por San Francisco Javier, que sería canonizado en el siglo XVII por la importancia de su misión en Japón años después, en esa misión evangelizadora. El resto de la expedición viajó a Goa, en la India, pasando por Java o Malaca, entre otros lugares, y llegaron a Lisboa en 1548. Partieron, tras haber partido en 1546, o sea, tardaron casi 2 años en regresar a Europa. De 370 españoles que habían salido de la Nueva España, habían quedado en las Islas Molucas 30 y pico, y 12 presos, ¿no? Entre los infieles. Y García Escalante Alvarado, que es uno de los cronistas, nos cuenta que solo llegaron vivos a Portugal
144. O sea que de 370 llegaron 144 a Europa. Uf, madre mía. Ostras, es que es lo que hemos dicho, que menudas expediciones. O sea, te podías pasar de todo y de hecho pasaba. O sea, Sí. y siempre hablamos que esta gente estaba hecha de otra pasta. O sea, es que se atrevían a todo. No sé si ya fruto de la necesidad o fruto de esa forma de ser, pero se apuntaban a, como se suele decir, a un bombardeo, ¿eh? Sí, señor. La verdad que aguantaron muchísimo tiempo en unas condiciones deplorables y bueno, lo hicieron bajo su bandera, ¿no? Con esa necesidad de cumplir un mandato imperial y con la imposibilidad de que luego, pues bueno, pues recibieran esa satisfacción por lo menos de sentirse ayudados. Llegaron como pudieron y bueno, fue la verdad que una expedición donde, bueno, nos hemos quedado con esas cosas positivas, ¿no? Como el bautismo de las Filipinas, como el bautismo de Nueva Guinea, pero bueno, en general, una nueva debacle en el intento de colonizar esas islas de Poniente. Pues nada, aquí en este tercer episodio de la saga de las Indias Orientales, ya han llegado los españoles aquí a las Filipinas, que sería, digamos, el núcleo de toda esa historia de los españoles aquí en el Pacífico, en las Indias Orientales. Y nada, animar a los que no hayan escuchado el primer y el segundo capítulo a que se acerquen a ellos. También creamos una lista, ¿verdad, Javi? Sobre la saga de las Indias Orientales. Iremos añadiendo en esa lista de iVoox todos los capítulos que vayamos publicando. Y así, pues el día de mañana, cuando finalicemos esta saga, que no sabemos cuándo, porque se prevé que será larga, pues tendrán los oyentes en esa lista todos y cada uno de los capítulos y los podrán escuchar cómodamente. Eso es. En el próximo episodio, Gerión, perdona que te corte. Bueno, pues hablaremos de dos nombres clave en Filipinas, ¿no? Legazpi y Urdaneta. Van a ser nuestros nombres clave, así que predigo un podcast, un episodio larguito. Bueno, yo creo que los oyentes de la Biblioteca de la Historia y los que están siguiendo esta saga de las Indias Orientales en esta sección de Pasaporte Ignotia, yo creo que estarán diciendo sí, cuanto más largo mejor. Sí, de hecho el de las Alembes, que creo que fue media horita, sí que recibí un par de comentarios, comentarios para bien, ¿eh? Yo siempre agradezco un montón cualquier tipo de feedback y me dijeron eso, qué pena que sea tan cortito. Y digo, ya bueno, pero es que a ver, el barco pudo hacer lo que pudo hacer y nosotros tenemos la información de la claro, que tenemos, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente siempre nuestra horita nos la echamos. Pues sí. Pues bueno, como bien has comentado, animamos a los oyentes a que en la zona de comentarios dejen sus comentarios, sus sugerencias. Y nada, Javi, ha sido un placer este tercer capítulo de la saga de las Indias Orientales, este bautismo de las Filipinas. Y nada, seguimos trabajando, como se suele decir, para traer a los oyentes un nuevo episodio. Nos vemos en próximo episodio, Gerión, a ver si conseguimos, bueno, pues sorprender a todos nuestros escuchas. Pues muchas gracias, Javi, y nada, gracias también a los oyentes por escuchar el programa y un saludo a todos. Un abrazo, chao.